Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea de hacer este video es para comenzar a tratar la integración entre la inteligencia artificial y el dictado de la materia estadística. Como ya sabemos, la inteligencia artificial es la nueva herramienta de aprendizaje que se utiliza en múltiples disciplinas. La idea es hacer una revisión del funcionamiento de Meta y ChatGPT con ejercicios de distribución normal. Vamos a hacer un comparativo entre el ejercicio visto en clase, el de las calificaciones, y las resoluciones que ofrecen estas herramientas. Un poco adelantando los resultados, vamos a evidenciar fallas en la resolución de Meta y que siempre que usemos este tipo de herramientas debemos validar los resultados, es decir, aplicar nuestro conocimiento. Con lo cual vamos a empezar con este ejercicio, el de las calificaciones, vamos a recordar lo que vimos en clase y luego vamos a compararlo con las resoluciones que dio Meta y ChatGPT. Bueno, primero vamos a comenzar con el ejercicio, vamos a leerlo juntos y luego lo empezamos a resolver. Dice así: por lo general, las notas finales están distribuidas de manera aproximadamente normal, con media igual a 72 puntos y desviación estándar de 12,5. Un profesor afirma que el 5% superior de un grupo recibirá como nota excelente. El siguiente, muy bien. El siguiente 25%, bien. El siguiente 20%, mediano, M. El siguiente 10%, suficiente. Y por último, el 20% inferior recibirá insuficiente. ¿Qué nota corresponde entonces a cada calificación? Entonces, ¿qué datos nos está dando el ejercicio? Primero, el promedio de 72 puntos, el desvío de 12,5, lógicamente, como dice el ejercicio, es de distribución normal, con lo cual tenemos que aplicar todo ese herramental, ¿sí? Todo lo que ya aprendimos, tanto la distribución normal estandarizada, bueno, todo lo que fuimos viendo en clase, vamos a tener que aplicar ese herramental. Y luego nos vamos metiendo, ¿sí? Ya lo acabamos de leer, pero vamos a entender qué son estos porcentajes, ¿sí? El 5% excelente, el siguiente muy bien, el siguiente bien, el 20% M, el 10% suficiente, y el último 20% insuficiente. Estas son probabilidades. Son los ejercicios de percentiles que vimos. A nosotros nos están dando la probabilidad y tenemos que averiguar justamente cuál es ese valor Z para luego reemplazarlo en la distribución estándar y averiguar cuál es ese valor de X. La clave de este ejercicio justamente es entender que a mí me están dando probabilidades que yo las tengo que ir sumando. ¿Qué quiero decir? El 5% es excelente. Si yo le sumo el 20%, ya tengo un 25% de área siempre hacia la derecha. Tengo todos los de muy bien y excelente. Si voy sumando el 25%, ya tengo la mitad de la distribución porque sumo el 25% de bien, el 20% de muy bien y el 5% de excelente. Luego sumo el 20% de mediano, ya tengo el 70%, el 10% de suficiente tengo 80% y por último el 20% de insuficiente, que me hace sumar justamente ese 100%, o sea, el 1 que siempre vemos en probabilidad. Bien, acá tenemos todo el área, todo lo que está debajo del área es justamente el 100% o la probabilidad es 1. Pasamos ahora a la parte gráfica para justamente ver cómo estos datos se representan justamente en el gráfico de distribución normal. Entonces vemos cómo los segmentos están expresados tal cual están definidos, el 5% excelente, luego el 20% muy bien, 25% bien, 20% mediano, 10% satisfactorio y el último 20% insuficiente. Acá ya después vamos a ir viendo, ya están las calificaciones, ¿sí? Es decir, está hecha la resolución, tenemos el promedio, como vimos justamente en la mitad de la distribución, que es de 72 puntos, ¿sí? El 50% está a la izquierda y
el 50% de la otra distribución. Vemos que los resultados, tal cual como nos va marcando acá en el gráfico, ahora después vamos a ir viendo cómo se resolvieron, ¿sí? Pero vamos a ir mencionándolos. Sabemos que para sacarse excelente hay que obtener más de 92,56 puntos. Para obtener muy bien hay que sacarse entre 80,43 y 92,56. Para sacarse un bien hay que obtener entre 72 y 80,43. Para sacar un mediano hay que obtener entre 65,44 y 72 puntos. Y para sacarse un satisfactorio hay que obtener entre 61,48 y 65,44. Cualquier nota menor a 61,48 se considera insuficiente. Entonces, para ir calculando estos valores de la variable x, que son las puntuaciones, tenemos que ir calculando justamente los percentiles. Entonces, ya nos vamos metiendo en la resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que para obtener un excelente, calculo la probabilidad del 5% a la derecha. Para muy bien, ¿sí? Donde nos da justamente ese 92,56, yo tuve que haber acumulado a la derecha 25%, es decir, 5% excelente y 20% de muy bien. Luego, sigo acumulando, ¿cuál? El 25% de bien, o sea, sería 25 más 20 más 5, me da el 50% a la derecha o a la izquierda. Acá en este caso, justamente como es la mitad, es exactamente lo mismo. Y de esa manera obtengo el valor de z, que ahora vamos a ir viendo, el que ya vimos en las clases de distribución normal. Bien. Y obtengo ese 80,43. Después voy sumando un 20% más, el de la nota mediano. Entonces tengo un 70% a la derecha y un 30% a la izquierda. Como ya vimos, lo podemos ir resolviendo de ambas maneras. Ahora vamos a ver cómo lo hace ChatGPT. Pero para que quede bien claro, o sea, yo en la nota mediano tengo justamente a mi derecha el 70% de la probabilidad. ¿Cómo llego a ese 70%? 5% excelente, 20% de muy bien, 25% de bien y 20% de mediano. Luego sumo el 10% de satisfactorio, en donde ya tengo el 80% a la derecha y el 20% a mi izquierda. Y por último, para completar el 100%, ese 20% que son los insuficientes, en donde ahí justamente sumamos ya el 100%. Entonces, vamos a meternos ya de lleno en la resolución del ChatGPT. ¿Y qué es lo que nos va marcando? Dice, bueno, este problema implica dividir la distribución normal de las notas en intervalos según los porcentajes dados y encontrar los valores de las notas, puntos de corte, ¿sí? Los valores de X, como les mencionaba recién, que delimitan cada intervalo. Entonces, para resolverlo, va marcando, ¿sí? La inteligencia artificial obviamente detecta cuál es el promedio, cuál es el desvío, interpreta bien la consigna, ¿sí? Va poniendo las notas excelente, muy bien, bien, mediano, suficiente e insuficiente. Entonces, vemos ahora cómo el ChatGPT empieza a interpretar justamente que tiene que acumular estos percentiles y nos va mostrando que para el percentil de excelente es el 5%, después el de muy bien es 75%, el de bien es 50%, el de mediano es 30% y el de satisfactorio 20%. O sea, todo lo que está debajo ya sería justamente desaprobado, sería insuficiente. Vemos luego las calificaciones que ya vimos, ¿sí? Ya las mencionamos, que representa cada una de estas calificaciones. Luego, ahí ya le voy pidiendo a ChatGPT que detalle los cálculos necesarios y cómo va interpretando lo que ya vimos, cuáles son las probabilidades acumuladas. Es decir, para el insuficiente el 20%, después un 10% más que hace 30%, después para mediano un 50%, ¿sí? Para bien 75% y ya luego
un 20% más para llegar a ese 95, en donde ya superando ese 95 es excelente, menos de 95 sería muy bien. Luego ya comienza a calcular los valores de Z, ¿sí? Como nosotros vimos en el recuadro rojo, en el Probability Distribution, vamos poniendo estas probabilidades acumuladas y vamos obteniendo el valor de Z para luego reemplazarlo y despejar X, ¿sí? Para cada una de estas calificaciones. Es decir, ChatGPT arranca con el 20% de insuficiente, suma el 10% de suficiente, por eso el 30, luego el 20% de mediano, ahí tiene 50, el 25% de bien, ahí tiene 75, y por último el 20% de muy bien, que ahí suma ese 95. ¿Sí? 95 que es 95% o la probabilidad del 95%, siempre calculado hacia la izquierda, o sea, con el signo de menor en el Probability Distribution. Vemos entonces, ya resolviéndolo, esto es tal cual como lo fuimos viendo en clase, cómo va resolviendo cada uno de esos percentiles. Acá, perdón, en la pantalla no se llega a ver el cálculo final, igual ya lo tenemos en las pantallas anteriores, cuánto iba dando cada uno de esos límites, ¿sí? El límite entre insuficiente y satisfactorio, entre satisfactorio y mediano, entre, ¿sí?, mediano bien, bien muy bien, y todo lo que es superior a muy bien, que ya es excelente. Acá están detallados los cálculos, ¿sí?, tal cual como lo hicimos siempre en clase. Ahora vamos a ver cómo exactamente el mismo ejercicio lo resuelve Meta, que es la inteligencia artificial que tenemos disponible en WhatsApp. Empezamos a ver los resultados que nos da Meta y ya empezamos a ver que hay diferencias entre los resultados que nos dio ChatGPT. ¿Dónde está puntualmente la falla en la resolución de Meta? Es que básicamente no está acumulando los percentiles. Fíjense que cuando va calculando las calificaciones, la de excelente está bien, porque calcula el 95% a la izquierda o el 5% a la derecha de la distribución. Luego muy bien utiliza el percentil 20, no el 25. En bien utiliza el 25, no el 50 acumulado. En mediano utiliza el 20, no el 70. En satisfactorio utiliza el 10, no el 80%. Y por último, vemos que en insuficiente pasa algo bastante particular. Si bien, fíjense que en Meta calcula bien la probabilidad, o sea, el 20% inferior, cuando calcula el valor de Z, que debería ser menos 0,841, como lo vimos en ChatGPT, utiliza un valor que es menos 1,75, dando el valor de 50.12. Así vemos, antes de entrar a las conclusiones finales, cómo los resultados son distintos resolviendo con ChatGPT o Meta. Bien, la diferencia concreta es que Meta no va acumulando esas probabilidades. Es decir, el 5% excelente se lo tiene que sumar al 20% de muy bien, al 25% de bien, ¿sí? Va acumulando un 50%, después el 20% de mediano. Bien, eso no lo hace Meta. ChatGPT sí lo va interpretando correctamente, así como lo fuimos viendo.